mismo. Se van tus cargas y tus problemas también. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Qué lindo escuchar esta adoración al Señor y qué bien que nos hace a nosotros porque también nos anima para expresar todo lo que sentimos por Él. Vamos a hacer una oración más y ahora ya para entrar en la palabra. Después de la palabra vamos a ministrar la cena del Señor. Así que tener preparado el pan, la copa, y vamos a estar ministrando la cena del Señor. Y al final vamos a dar la bendición sacerdotal, ¿no? Que no sé si el domingo pasado la estuve dando, me parece que se me pasó por alto. Y bueno, agradezco al Señor que tenemos un apoyo más en la parte técnica que es nuestro querido Tommy Cabrera, ¿no? Gracias a Dios por su vida. Jovencito, pero muy inteligente. Y bueno, él está con nosotros también para bendecirnos en este tiempo. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué les parece? Vamos a orar, dijimos primero. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por este momento tan lindo que nos has dado, Señor. Gracias hasta por el día, el clima, Señor, por la comunión que podemos establecer, que podemos tener entre nosotros. Claro que anhelamos esa comunión directa, ese contacto físico, como decimos muchas veces, contacto físico significativo. Señor, aunque no lo tenemos de esta manera, pero gracias, Señor, porque por lo menos podemos ver nuestros rostros y en el Espíritu podemos sentir la comunión unos con otros. Y tu iglesia, que somos nosotros, está viva, Señor. Está viva. Y eso nos llena de gozo. A mí principalmente me llena de gozo el corazón saber que tu iglesia está viva. Y no solamente que está viva, sino que crece. Crece. Por supuesto, gracias por los hermosos edificios, por el templo, por los 2 templos que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por ellos, porque son de mucha bendición. Pero si no pudiéramos tenerlo, no es un obstáculo para nosotros. Tampoco hacemos de los templos una idolatría, sino que vos sos más importante que todas las cosas, Señor. Y la iglesia es más importante que lo material. Gracias te damos y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta charla que vamos a hacer ahora. También tomamos la autoridad que nos delegaste como iglesia y reprendemos toda fuerza del mal que opera en la red de influencia de cada hogar. En el nombre de Jesús, que todos estos trabajos que se hacen a veces en contra de la fe cristiana, los rechazamos en el nombre de Jesús. Se rompe toda atadura espiritual, toda ligadura espiritual, toda cadena espiritual, toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas a la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús se quiebra todo eso.
Atamos al hombre fuerte de la ciudad, de cada uno de los hogares, y con esta libertad, Señor, que nos das, estamos dispuestos a escuchar tu palabra, porque tu palabra nos da crecimiento espiritual y también nos robustece en la fe. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, amén. Y como decimos en la iglesia, en el templo, ¿no? Como decimos, y el pueblo dice, amén. Eso, muy bien. Gracias a Dios. Vamos a ir a la lectura de las Sagradas Escrituras. Recordad que estamos con los 7 yo soy de Jesús y que lo hemos encontrado en el libro de Juan, ¿no es cierto? Y hoy vamos a leer unos versículos y después lo vamos a ir ampliando porque tiene que ver con la muerte de Lázaro, ¿no? Y no solamente la muerte, sino también la resurrección. Y vamos a leer, en principio, el versículo 17 del capítulo 11 de Juan, del versículo 17 en adelante. Y dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, algo así como 35 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Impresionante, Marta, con la respuesta que le dio. Estamos hablando de los, como mencioné, de los 7 yo soy de Jesús. Te voy a recordar cuáles son esos 7 yo soy de Jesús. El primero, que ya lo hablamos, fue: yo soy el pan de vida. El segundo: yo soy la luz del mundo. El tercero: yo soy la puerta de las ovejas. El cuarto: yo soy el buen pastor. El quinto: yo soy la resurrección y la vida. El sexto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el séptimo: yo soy la vid verdadera. ¿Cuál es el que estamos por tratar ahora? Yo soy la resurrección y la vida. Es lo que dijo Jesús. Es interesante esta historia que está escrita en las Sagradas Escrituras. Un momentito, a ver. Si hacemos un poquito de silencio. Gracias, muy amable. Les decía que es una historia muy importante porque es un episodio que, bueno, lo conoce no solamente en el ámbito cristiano, sino que lo conocen las personas en el mundo secular, gente que no tiene nada que ver con lo religioso, personas que no profesan ninguna fe. Todos conocen esta famosa historia de Lázaro, ¿no? Esta historia interesante donde tenemos un hombre que había fallecido, como dice recién acá, y que ya había pasado 4 días inclusive, y luego se experimenta una resurrección, ¿no? Una resurrección hecha por Jesús. Pero nosotros lo que nos vamos a hacer el énfasis, por supuesto, es en el yo soy, la resurrección y la vida. Ese es el punto central hoy para nosotros, ¿no? Vos te vas a dar cuenta, si lees todo el capítulo 11, las cosas importantísimas que dice y que está lleno, cargado de enseñanzas para nosotros, ¿no? Entonces, hoy, bueno, lo que vamos a resaltar muchísimo son las propias palabras de Jesús. Pero podemos hacer un recordatorio un poco de la historia de Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas, una era María y la otra era Marta. María
justamente, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. ¿No? ¿Te acordás? Ese episodio de esa señora María, que bueno, tenía una vida muy triste, muy, por supuesto, ella tenía una vida que quizás era vergonzosa ante la sociedad, pero ella llega al arrepentimiento y fíjate, se establece un vínculo muy fuerte entre Jesús y esta familia, ¿no? Ahí estaba Lázaro, estaba María y Marta. Es interesante porque uno cuando lee la historia de ellas, una se ocupaba mucho más por las cosas espirituales, la otra estaba más interesada en las cuestiones materiales, pero como somos nosotros, ¿no? Por ahí nuestra propia familia, hay gente que por ahí tiene una inclinación más fuerte a lo espiritual y otras por ahí no tanto, ¿no? Y Lázaro estaba considerado por el mismo Señor como un amigo, ¿no? Un amigo. Pero hay muchos comentarios con esto en cuanto a la relación de amistad que tenía el Señor Jesús. Dice justamente que la palabra, que cada vez que Jesús tenía que ir para Jerusalén y pasaba por Betania, él se quedaba justamente en la casa de Lázaro, ¿no? Y Lázaro, como te dije antes, una persona que Jesús apreciaba muchísimo, era su amigo. Yo te quisiera leer donde justamente el Señor lo muestra como su amigo, ¿no es cierto? Precisamente. Es justamente cuando Lázaro se enferma, porque se enferma, está muy enfermo, entonces las hermanas piensan que lo mejor es ir a buscar a Jesús, ¿no? Y para que le avisen, por favor, que está enfermo Lázaro. Entonces, justamente cuando le dicen a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, como para que Jesús se dé cuenta de quién estaba hablando, dicen, ¿no? Que es su amigo Lázaro, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, ¿no? Fíjate que el amigo de Jesús estaba con un problema de salud, ¿no? La pregunta es, ¿se puede ser amigo de Jesús y uno tener algún problema? Bueno, esto es lo que pasaba. Entonces, cuando llegaron y a hablarle justamente a Jesús acerca de lo que estaba, de la situación de Lázaro, ¿no? Lo podemos leer un poquito en el capítulo 11, en el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, lo amaba, si querés es más fuerte, no solamente el amigo, sino que lo amaba. El que ama a Jesús puede estar enfermo. ¿Sabés cómo me la pregunta mía? Me da como para pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si Dios me ama, puede permitir que yo me enferme, por ejemplo, ¿no? Después viene la respuesta. Oyendo Jesús dijo, fíjate, Jesús da un pronóstico en cuanto a la situación de Lázaro, y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso le dice Jesús. Dice, y amaba a Jesús a Marta también, y a su hermano, y a su hermana, y a Lázaro. Había un vínculo afectivo fuertísimo con ellos. Así que bueno, pero ¿qué pasó? Jesús se quedó allí más tiempo. Y bueno, se quedó más tiempo y después toma la decisión de ir a la casa de Lázaro. Pero Jesús ya sabía que él había fallecido. Y eso se lo comenta a los propios discípulos. No le dice que había fallecido, sino le dice que Lázaro duerme. Y los discípulos interpretaron que hablaban de dormir como descansar, como estar quizás, bueno, por ahí con un sueño profundo, ¿no? Pero no pensaron nunca que Jesús decía que estaba muerto. Pero sí, él estaba anticipando de que Lázaro había fallecido. Entonces, cuando llega Jesús al lugar,
donde estaba la familia, la que va al encuentro de Jesús, porque se ve que se corría la voz de que Jesús se iba acercando. Entonces María, que me llamó la atención porque María era la que quizás tenía más inclinación hacia lo espiritual, y bueno, tenía un reconocimiento con Jesús, y cuando llegaban a la casa, María era la que rápidamente lo asistía a Jesús, ¿no? Tenía ese tiempo de adoración para el Señor, ¿no? Y Marta estaba ocupada en sus cosas, ¿no? Hasta ahí creo que hay una canción, ¿no? Y que se canta sobre Marta, que siempre está ocupada en asuntos seculares, materiales, y María era la que ocupaba tiempo para adorar al Señor. Siempre hablamos sobre eso. Sin embargo, fue Marta la que se acercó a Jesús esta vuelta. María estaba en la casa, probablemente sintiendo lo mismo que sentía Marta, un poco de enojo, porque se había demorado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Llegaste tarde, Jesús. ¿No se te ocurre pensar que a veces nosotros también, dicho sea de paso, cuando nosotros vemos que parece ser de que empieza a intervenir la mano del Señor en favor nuestro, pero decimos, pero ya está, ya pasaron las cosas, ya esta situación que yo podía salvar ya es insalvable, estos sueños que yo tenía ya murieron, estos planes que yo tenía ya están sepultados, en fin, todos mis proyectos por ahí fueron a parar a la tumba, por decirlo así, ¿no? Entonces, Marta estaba, a mi juicio, yo digo lo que yo interpreto, ¿no? Enojada con el Señor, porque había llegado tarde. Nosotros también muchas veces nos enojamos con Dios. No lo decimos por respeto, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, yo nunca, eso son los que más se enojan, capaz. Porque en realidad somos humanos y nos enojamos con Dios. Cuando falleció mi papá, yo tenía 14 años y me enojé con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿No? Si yo más que nunca lo necesito, soy una persona muy joven, ¿cómo voy a ayudar a mi madre para cómo era hijo único? Bueno, se planteaban un montón de cosas, tenía un enojo con Dios, ¿no? Que yo la vez pasada te compartí de que sentí en esa oración de enojo, sentí la presencia de Dios que me rodeó todo mi ser, como si fuera una voz por dentro que me dice, yo siempre voy a ser tu padre. Y el Señor, honestamente, siempre ha sido y lo es, mi padre hasta la fecha. ¿Por qué? Porque Él, en forma, te podría decir, sobrenatural, siempre me estuvo asistiendo, bendiciendo, aconsejando, ¿no? Y yo traté siempre de tener un oído lo más sensible posible para escuchar la voz del Señor. No es que uno escuche una voz audible, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de aquello que nosotros sabemos que es un pensamiento que no nace simplemente del corazón, sino que viene de parte de Dios. Entonces, dicho sea de paso, por las dudas, si alguno dice, la verdad, si viene Dios hoy a ayudarme, llega tarde. Y yo te voy a decir, para Dios, nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces, yo te animo a que no te desanimes. Valga la redundancia, ¿no? Te animo a que no te desanimes. Te animo para que estés creyéndole a Él en este momento. Jesús muy sabiamente fue hablando con Marta, porque Jesús lo que nosotros vamos a ir viendo en esta breve charla es que la va guiando, encauzando a Marta. Marta era una mujer que también, por supuesto, tenía su fe puesta en el Señor. Le creía totalmente al Señor. Tenía un corazón precioso para el Señor, ¿no? Entonces, Marta dice en el versículo 21, le dice al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque si estabas vos, está todo bien. Eso también como reclamar su presencia. Señor, hoy no estás conmigo, ¿qué pasa? No siento tu presencia. Y algunos dirán, me pasaron todas estas cosas porque probablemente Dios no estuvo conmigo. En realidad siempre el Señor está con nosotros.
Podría decirte que a veces Dios permite que pasen ciertas cosas para que nosotros vivamos ciertas experiencias que nos van a traer madurez y crecimiento. Y nos cuesta entender eso. A mí personalmente me cuesta. Pero es así, es como Dios actúa con nosotros. Y Él trabaja con nuestras vidas. Es como dice la palabra, ¿no? Como como el alfarero, ¿no? Que trabaja con el barro y va formando la vasija, ¿no? Entonces, es como trabaja el Señor con nosotros, moldeando nuestro carácter, moldeando nuestra vida, haciéndola cada vez más conforme a su voluntad, ¿no? Entonces trata con el carácter, trata con nuestro temperamento, trata con nuestra vida y trata con nuestra incredulidad, trata con un montón de cosas que nosotros, por ser humanos, tenemos, ¿no? Y el Señor trata con nuestras vidas. Y así entonces Él estaba tratando con Marta, muy sabiamente, con mucho amor, al lado de Marta, encauzándola, ¿no? Y dice, porque fíjate, parece que como que se hubiera dado cuenta que estuvo muy dura con Jesús, dice, más también, dijo ella, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, yo sé quién sos vos. Justamente por eso decía Jesús, si vos hubieras estado, no hubiera pasado nada con mi hermano, ¿no? Pero Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Qué tremendo, ¿no? Tu hermano resucitará. Entonces Marta, que tenía conocimiento ya de los propósitos de Dios, dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eso yo lo creo, decía ella. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Y bueno, y después te voy a leer la otra parte que es interesante porque la pone otra vez a prueba a Marta. Pero acá el Señor le muestra el punto más importante de toda la enseñanza que venía dándole el Señor a ellos. Y Él dijo, yo soy la resurrección. Es interesantísimo de pronto, ¿no?, que nosotros presenciemos, ¿no?, que una persona muerta, por cualquier razón, sea médica o clínica o por medio de un fármaco, lo que fuera, o por una oración, pero que resucite una persona que muere es algo honestamente espectacular, ¿no? Y hay personas que han tenido esa experiencia, que murieron por un tiempito y resucitaron. Y cuentan algunos sus experiencias de que tuvieron esa, como que traspasaron esa puerta. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la puerta? Jesús es la puerta, ¿no? De un lado está lo natural, del otro lado está lo sobrenatural, de un lado está lo humano y del otro lado está lo divino. Bueno, de un lado está el nacimiento natural y del otro lado está el nacimiento espiritual. Bueno, cuando uno parte a la eternidad, tiene esas experiencias, al que pudo volver, ¿no?, puede contar esas experiencias donde pasa ese umbral, ¿no?, a esa nueva dimensión, a esa otra dimensión, nueva para la persona, por supuesto, a esa otra dimensión que es de carácter espiritual. Y después regresa, y cuando regresa puede contar su experiencia. Hace poco un pastor amigo mío tenía a su papá que rechazaba las cosas de Dios, siempre las rechazó las cosas de Dios. Y él oró siempre, oraba mucho, tanto él como la iglesia, por su papá, para que el padre algún día tuviera la oportunidad de conocer a Cristo en su corazón. ¿Y qué pasó? Se enfermó, tuvo un problema de salud muy serio, estuvo en coma, y varios días, y estaban todos preocupados, oraban, hasta que un día despertó el padre. Despertó el padre y le pidió al doctor o al médico o a la enfermera, los que estaban allí en la clínica, que por favor llamaran a su familia, que quería hablar con ellos. Y vino la familia. Y cuando lo rodeó la familia, él dijo, yo, la verdad, dice, tuve una experiencia muy particular.
me encontré con Dios, dice. Yo fui a la presencia de Dios y Dios me habló y me dio una palabra para vos, hijo, que sos pastor, y para vos, mi querida esposa, para esto. Tuve una experiencia fuertísima con Dios. Es un hombre que prácticamente, y de alguna manera, había estado como muerto. Él se consideró, cuando daba su testimonio, de que había muerto y que era necesario que antes de partir, si tenía que partir, era necesario que él trajera este mensaje a su familia. Y probablemente el mensaje más importante era que él había entregado su vida a Cristo, ¿no? En esa experiencia tan difícil, ¿no? tan fuerte, ¿no? Bueno, es interesante cuando una persona resucita. Es algo tremendo. Un cuñado mío fue a orar por una persona que ya habían dicho que había fallecido en unos segundos nada más y no había forma de restaurarla, ¿no? Y bueno, él dice, ustedes me permiten ir a acercarme para orar. Y fue a orar, ¿no? Y creo que se asombró mi cuñado porque resucitó la persona, ¿no? Lo que es la resurrección, lo que es el poder de Dios, porque una de las cosas que acá vemos que Dios le está queriendo enseñar, Jesús le quiere enseñar a Marta de que Él es soberano, y por ahí va la cosa, que Él es soberano, Dios es soberano. Soberanía desde el punto de vista bíblico tiene gobierno. Dios tiene gobierno sobre el mundo espiritual, sobre el mundo natural. Él tiene gobierno sobre las vidas, sobre nosotros. Él marca los designios para nosotros, ¿no? Él es justamente la resurrección y la vida. La resurrección nos produce algo, una emoción muy especial, porque presenciar eso, imagínense los que vieron resucitar a Lázaro, o los que vieron resucitar a ese jovencito que llevaba esa madre viuda llorando, que perdía de los familiares lo que le quedaba, que era su hijo, y ahora había fallecido, y que de pronto, cuando estaba con todo el cortejo fúnebre, llorando, aparece Jesús, y Jesús lo hace resucitar a ese muchacho, ¿no? La resurrección es algo espectacular, es algo fuertísimo, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Personas que por ahí orillaron la muerte y se recuperan, ¿no? Es como si hubieran resucitado. Es fuertísimo. Ahora, es fuertísimo, es impresionante lo que uno ve cuando se restaura la persona. Tengo otro pastor amigo que ya se fue con el Señor, que me acuerdo que un día, porque él era mecánico, ¿no? Y en su casa tenía el taller mecánico. Entonces estaba trabajando con los autos que tenía que arreglar, y llaman en la puerta y él llega y ve las caritas de unos hermanos que no iban muy seguido a la iglesia, pero los reconocía. Y él dijo, ¿qué necesitan? Vio las caras muy tristes de ellos. Y ellos dijeron, miren, tengo a mi esposa muy enferma, dijeron que tiene cáncer y está muy mal, bueno, y quisiera que pastor que vaya y ore por ella, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo dentro de 1 hora y media estoy ahí, ahora me preparo y voy, vayan tranquilo, yo voy. Y se fue a la casa. Y cuando vio a esa señora, la vio muy desmejorada, muy mal, se asustó el pastor. Es más, estaba tan asustado que me dice a mí, mira Alejandro, yo traté de orar lo más rápido posible, irme, no sea cosa que esta mujer vaya a fallecer justo cuando estoy yo. Entonces oró al Señor por la sanidad, y cuando los hermanos le dijeron, bueno, ¿qué desea? Le queremos convidar con algo. No, estoy ocupado, y se fue rápido, por ese mismo temor que él me comentaba. ¿Y qué pasó? Al otro día vuelve la familia. Y él dijo, ya me imagino, voy a tener que ir al servicio para despedir los restos de esta hermana, pensó. Pero cuando se iba acercando veía que estaban muy contentos.
Lo raro, ¿no? A no ser que se llevaba mal el esposo con la señora. ¿Qué pasó? Tanta alegría que se podía visualizar. Y cuando llegó hasta la puerta y habló con ellos, los vio tan alegres. Pastor, usted vio que yo le dije que se quede. Si se hubiera quedado, mire, ¿sabe qué pasó? Cuando usted oró y se fue, ella se sentó y dijo, tengo hambre. Y empezó a comer y no comía esa mujer. Y empezó a comer y se sintió bien y se levantó. Entonces, ¿sabe qué hicimos? Dice, ayer la llevamos al médico y hoy a la mañana otra vez. Dice, porque el médico estaba curioso, quería saber qué pasó. Y terminó diciendo de que se equivocaron en el diagnóstico, que esta mujer está bien. Bueno, está bien, pero uno, siempre hay una explicación científica de las cosas que nos pasan. Pero nosotros sabemos que es un milagro del Señor, ¿no? Y ver esos milagros son impactantes. Pero, ¿sabe lo que quería enseñar el Señor Jesús? Que Él es más que la misma resurrección. Porque Él es la resurrección. Y por ahí va el tema. Es muy lindo ver la sanidad de una persona, es hermoso contemplar los milagros de Dios, pero a veces nos quedamos honrando y venerando y adorando el milagro y no al hacedor del milagro. Entonces, cuando dice el Señor, Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección, decía Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Él es fuente de vida. Él es la fuente de toda vida. Porque acordate, Jesús, aunque se hizo hombre para estar con nosotros, era Dios hecho hombre. Es Dios, no que era, es Dios, no solamente que era, sigue siéndolo, ¿no es cierto? Acordate, Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un solo Dios en tres personas, pero un solo Dios que se manifiesta y que Él es el hacedor de todas las cosas. Él es justamente la resurrección y Él es la vida. Cuando llegaron ellos, cuando llegó Jesús con su gente, le dijeron, mirá, ya está por el cuarto día. Su cuerpo está en descomposición, Jesús. ¿Qué podemos hacer ahora? No, es imposible. Es decir, que ya no había ninguna esperanza humana, ¿no? Y claro, y el Señor, yo me imagino, ¿no? Él con toda su sabiduría, tratando de sin herir los corazones de ellos que los amaba, ir encauzándolos en la fe, para que se dieran cuenta que Jesús no era un hombre común, sino que era Dios hecho hombre, ¿no? Era Dios, Él es soberano, Él es el que tiene la soberanía, Él es el que tiene el gobierno de todas las cosas, Él es el que puede decidir qué hacer con cada cosa y con cada persona, con cada situación. Él puede revertir lo irrevertible, Él puede sanar lo que no se sana, Él puede restaurar lo que no se puede restaurar. Entonces, allí fue tremendo. Y Él dice que cuando, después lo pueden leer en sus casas, cuando llegó a la tumba, cuando Él empezó, estuvo allí al lado de la tumba de Lázaro, lloró, dice la Sagrada Escritura. Algunos dicen que lloró por el propio Lázaro, otros dicen que lloró por la incredulidad de la gente, otros dicen por las dos cosas, y también lloró porque eso era humano, ¿no? Esa combinación divina-humana que tenía Jesús, ¿no? Y lloró allí Jesús por Lázaro, o por el pueblo, o por la gente, o por la incredulidad, y lloró. Pero luego dio la orden. Y esto es interesante, ¿no? Porque muchos comentaristas bíblicos dijo, Lázaro, ven fuera, ¿no? Yo a ver si lo puedo leer para que nosotros lo podamos recordar mejor. Y en el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Entonces, pero lo que te quiero decir es que tuvo que decir el nombre. Y muchos
justamente entendidos en la palabra, dice que tiene que decir Jesús el nombre, porque si solamente dijera, ven fuera, resucitarían todos los que estaban ahí muertos, ¿no? El poder de Dios, nosotros no tenemos ni idea de la magnitud del poder de Dios, no tenemos la menor idea, tenemos una noción muy básica, muy pequeña, muy pequeñita de lo que es el gran poder de Dios. No sé, con solo pensar en la creación, en todo lo creado, ¿no? Porque el hombre, como quien diría, su creatividad está en la modificación de lo creado, pero no puede crear de la nada nada, absolutamente nada puede crear de la nada, pero Dios creó de la nada, y de la nada hizo todas las cosas, y todas las cosas tienen una razón de existir, y todo está de alguna manera conectado unas cosas con las otras en el universo entero, ¿no? Es interesantísimo, muy interesante, el macrouniverso y el microuniverso creado por Dios. Bueno, no sé, algunos piensan que fue en un laboratorio, otros piensan que fue en forma natural, un virus que nos tiene en jaque. Ni se ve el virus, no se ve, no lo podemos ver, pero nos tiene en jaque. ¿No? Ya van más de 80 días que yo estoy con mi esposa en mi casa. En algún momento tengo que pensar, inventarme una escafandra y salir a la calle, porque tengo que tener mi vida, ¿no es cierto? No, este virus no me va a frenar a mí. Y pastor, cuídese, que tiene 68 años, y sí, yo tengo 68 años, pero quiero hacer cosas, no quiero estar todo el tiempo encerrado, ¿no? Entonces, pero fíjate, ¿no? Un virus que podríamos decir insignificante y está provocando unas muertes terribles y está generando pánico. Algunos dicen, no, pero son personas que inventaron esto, lo que sea, pero el mundo y el universo y cada ser humano es tan complejo, ¿no? Y yo con esto te voy terminando, ¿no? Una vez en uno de nuestros hermanos de la iglesia, en la carnicería, tenía un negocio de carnicería, y le gustaba tanto predicar. Entonces, cuando se llenaba un poco de gente, él tomaba un tiempito para darle un mensaje, ¿no? Siempre hacía lo mismo. Entonces un día agarró la máquina de calcular, ¿no? Y dijo, miren, esta es una máquina de calcular, suma, resta, multiplica, divide. Dice, le dijo a la gente, ¿no? Todos miraban un poco asombrados. Dice, mire, ustedes pueden creer que esto se creó solito, solo se creó. Y había un señor que dijo, mire, discúlpeme con todo respeto, pero dice, yo tengo que volver rápido a mi casa, mi señora me pidió que llevara las milanesas. ¿Cómo anda hablando pavadas? ¿Cómo que esa máquina se creó sola? Por favor, esta maquinita no se pudo haber creado sola. Déjese de embromar, ¿no? Bueno, dice, permítame mostrarle otra máquina. Y se mostró él, ¿no? Y se decía, mire, yo soy otra máquina. ¿Usted cree que se formó sola? ¿Te das cuenta? Mucho más complejo es la vida humana, el ser humano. Dios es poderoso para crearnos, para formarnos. Él nos dio el hálito de vida en el vientre de nuestra madre. Él nos dio identidad. Y vos sos lo que sos porque Dios te puso en este mundo con un propósito. Dios nos dio un propósito a cada uno. Pero mire que son millones, ¿qué le importa? Si son millones, Dios es Dios. Tiene todo bajo control. Tiene en control todas las cosas, las estrellas del universo, todos los cuerpos celestes, todo el universo completo, con todas sus galaxias. Y si en realidad hay universos paralelos, hasta los universos paralelos también. Todo, porque es Dios, Él es el creador. Él me formó a mí, Él te formó a vos. Nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. Y que para muchos es fantasía, cuentos, historias. Pero es difícil, ¿no es cierto? Es más fácil creer. ¿No? Si alguien lo creó, este celular, alguien lo creó. ¿Cómo va a pensar que se hizo solo? Y bueno, pero nosotros pensamos que lo hicimos solo. Y somos más complejos que un celular. Es para pensarlo, ¿no? Bueno, no sé si es un buen argumento para vos, pero no quiero que tengas fe por lo que te digo, sino tener fe por la experiencia con el Señor.
Es bueno que tengas una experiencia con Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Marta, ¿no? No, no es la resurrección solamente. No es la vida misma que tenemos cada uno. Yo, dijo Jesús, soy la resurrección y la vida. En otras palabras, a mí me tenés que conocer, decía Jesús. Eso es lo que estaba diciendo. ¿No? Si estoy yo, ya está. Si él estaba ahí con ellos, ya está. No había más que dudar. Yo te puedo decir una cosa. El Señor está con nosotros ahora, acá, con nosotros, ¿no? Con nosotros no es un solo recinto, Dios está en todo lugar, está en tu casa, está en mi casa, está en esta conexión virtual, Él está con nosotros. Él no te abandonó, no te dejó, y Él es la resurrección y la vida. Él puede hacer lo que vos estás necesitando. Todo lo que quiere Él es que confíes en Él, que le creas a Él, y que pongas en sus manos, en las manos de Él, tu vida. Yo pondré mi vida, porque qué mejor que nuestra vida esté en las manos del Señor. Me acuerdo hace muchos años, era muy jovencito, tenía un problema que tenía que solucionar a nivel legal, y me acuerdo que un abogado que consulté me dijo, mire, usted está en las manos de Dios, ¿no? Y yo me puse contento, qué bueno, qué macanudo, no le entendía lo que me quería decir, pero yo me puse feliz porque ya era cristiano, y yo digo, bueno, hasta este abogado me está diciendo que yo estoy en la mano del Señor, así que ya estoy tranquilo. Y Dios arregló todas las cosas, porque era así, Dios tenía todo en sus manos. Después me acuerdo que fui a hablar de nuevo con él, yo, no, fue un milagro. Y bueno, pero usted me dijo que estaba en la mano del Señor. Entonces, Dios tiene la posibilidad que cuando tu vida está en sus manos, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener victoria en situaciones adversas, en situaciones difíciles. El Señor siempre nos bendice, nos ayuda y permite que nosotros atravesemos ciertos momentos difíciles para que nosotros aprendamos, crezcamos, maduremos. Porque es así, la vida es para crecer, para madurar, y siempre tener cosas para hacer. Yo tengo 68 años, pero estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y todas las cosas que hay por delante. Y hasta hay un estudio en Estados Unidos, ¿no?, que un pastor es más productivo cuando llega a la mayoría de edad que cuando es joven, ¿no? Claro, sumando su juventud, con toda la experiencia que tomó, pero va a ser más productivo casi al fin de su tiempo. Miramos cómo son las cosas. Entonces digo, bueno, aunque esté más cerca, ¿no?, de que el Señor me lleve, no me preocupa, porque voy a ser más productivo y voy a poder hacer más cosas para el Señor, ¿no? Y yo creo que esto está pasando justamente. Entonces, gracias, Señor, porque vos estás conmigo y vos sos la resurrección y la vida. Y dicho sea de paso, si hay sueños que murieron, ¿por qué no ponerlo en las manos del Señor? Que el Señor puede resucitarlo. ¿No es cierto? Sueños, planes, proyectos. Algunos dirán, bueno, esta pandemia me mató, tiró todo por la ventana, estropeó la economía, me hizo un desastre con todo. Bueno, eso es la pandemia, ¿no es cierto? Eso es el virus ese que anda dando vuelta. ¿Quién es más poderoso, el virus o Dios? Entonces, vamos a creerle a Dios, que Él es poderoso para sostenernos y ayudarnos y bendecirnos bajo cualquier circunstancia. Gloria a Dios. Eso es muy importante. Y bueno, vamos a ir ahora a orar por los emblemas que están representando el cuerpo de Jesús. Justamente lo que estamos recordando es su muerte en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús. Por eso nosotros tenemos la Cena del Señor, para recordar, como te decía, su muerte, su resurrección, su pronta venida, ¿no? El Señor resucitó entre los muertos, Él mismo resucitó entre los muertos. Él nos dio, vamos a decir, la primicia de lo que va a suceder en el futuro, lo que va a suceder en el futuro con sus hijos, que somos nosotros, ¿no es cierto? Pablo dice justamente, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que nosotros vamos a tener esa experiencia.
Y uno dice, pero pastor, todo eso parece ciencia ficción, parece un cuento de hadas. Y sí, vos pensás lo que quieras, pero Jesús ya nos dejó la evidencia. Él sí resucitó para decirnos a nosotros, este mismo cuerpo glorificado que tenía Él es el que vamos a tener nosotros el día de la resurrección. ¿Qué dice justamente? Vamos a orar porque Pablo, cuando habla de la Santa Cena, él hace una oración, o recuerda que Jesús, oró por los emblemas que están representando su sangre y su cuerpo que fue molido por nuestros pecados, su sangre que fue sangre inocente que se vertió en la cruz del Calvario. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que vamos a ser partícipes de esta cena y te damos gracias por estos emblemas. Señor, sabemos que están representando la sangre de tu Hijo amado Jesucristo y el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo que fue molido por nuestros pecados. Señor, hoy te pedimos perdón por todas las faltas que hemos cometido, por todos nuestros pecados que hemos hecho. Señor, aún aquellos que están en el pensamiento. Señor, perdónanos, porque tenemos inclinaciones pecaminosas, pero sabemos que de tu parte tenemos todo el perdón para nuestras vidas. Señor, gracias te damos. Recibimos tu perdón en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, para ser sabios y permitir que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida, en su tarea regeneradora y santificadora, hasta que tú vengas. Sabemos que en esta tierra nunca vamos a lograr la perfección, pero vamos camino a la perfección cuando nos lleves a la eternidad. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, ¿no? Dice, y habiendo dado gracias, como hicimos nosotros hace un ratito, lo partió y dijo, tomad, comed, haced esto en memoria de mí. Dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Me gustaría que la hermana, si está por allí la hermana Laura, nos guíe en una oración por el pan, ¿no? Así si podés habilitar a Laura en la voz. Oremos por el pan. Amén. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este pan que representa tu cuerpo, sacrificado en la cruz del Calvario, para redimirnos de todos nuestros delitos y pecados, para sanarnos, para limpiarnos. Te damos gracias por ese sacrificio maravilloso que hiciste por cada uno de nosotros. Y bendecimos, Padre, esta Santa Cena, este pan, y declaramos, Dios mío, que al participar de ella vamos a ser sanos, vamos a ser libres. Tú vas a conceder esos anhelos de nuestro corazón, y aún nuestros sueños van a resucitar en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Participemos del pan, hermanos. Mientras yo ya le leo, dice, asimismo, dice Pablo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa. El hermano Gastón quisiera que comience a orar. Podréis habilitar al hermano Gastón para que empiece a orar por la copa. Gracias, Sergio. Señor, gracias te damos por este momento, Dios, por esta copa que representa en algo simbólico tu sangre. Señor, esa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Señor, gracias porque esa sangre nos limpia del acusador, del pasado, Señor, de los errores que hemos cometido sin ti y aún los que hemos cometido contigo, Señor. Sabemos que tenemos abogados, Señor, y eres tú, y ese precio, Señor, que se pagó por nosotros fue nada más y nada menos que el derramamiento de tu sangre. Por eso hoy somos, Señor, salvos.
por tu gracia, Señor, y por tu sangre que nos limpió en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una canción y luego vamos a estar dando la bendición sacerdotal. Así que no te vayas todavía y vas a recibir la bendición sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántos reciben esa bendición sacerdotal? Levanten sus manos y vamos a confiar en el Señor. El Señor bendiga todo tu ser, en espíritu, alma y cuerpo. El Señor bendiga tu casa. Que tu casa sea como una embajada del cielo, donde se respire la misma presencia del Señor. El Señor bendiga a todos tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, tus nietos, tus tíos, tu sobrino, tu yerno, tu nuera, tu suegro, tu suegra, tu cuñado, tu cuñada, tu primo, tu prima, tu novio, tu novia, todos, aún los que no nombré, sean bendecidos por medio tuyo. Recordá que también Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Esa bendición que Dios te da es para bendecir a otros también. Y es lindo que vos seas una persona de bendición. Y hasta inconscientemente sos de bendición. Porque donde vos vas, va la bendición con vos. Cuando vas al trabajo, va la bendición del Señor con vos. Cuando vas al negocio, va la bendición con vos. La bendición del Señor. Cuando estás con tu casa, está la bendición del Señor, bendiciendo todos los de tu casa. Donde estés viajando en un colectivo, o estés manejando tu auto, y vas con otras personas, vos sos de bendición para los que te rodean. Hay una cobertura divina, simplemente porque están sus hijos, porque estás vos, y Dios te guarda y te bendice, y bendice a los que te rodean. Sos una persona que bendice a otros. El Señor también bendiga tus finanzas, el Señor te ayude en este tiempo a ser creativo, a saber ser una persona mejor administradora, ¿no? De los bienes que el Señor te permite tener. Acordate también que es una forma de autorrespetarse, ¿no? Porque el dinero representa el esfuerzo tuyo que haces para poderlo ganar. Y entonces ese esfuerzo hay que respetar. Y que el Señor te dé sabiduría para sostenerlo. Y si aún fuera un sustento que viene del Estado, también por respeto a los contribuyentes con sus impuestos, ¿no? Que hacen que puedan sostener una parte pasiva de la población. Y si vos estás entre los pasivos, dale gracias a Dios y por respeto a todos los que apoyan para que vos tengas ese sustento. El Señor te dé sabiduría para manejarlo de una manera que sea productiva, ¿no? Porque no es la cantidad, sino la habilidad de manejar la cantidad que Dios te ha permitido tener. Y si en lo poco sos fiel, en lo mucho te pondrá. No solamente tiene que ver con el ingreso a la eternidad, cuando el Señor te diga, bueno, entra en el gozo del Señor, ¿no? Y si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Eso también. Pero es aplicable también en estas cosas. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho, ¿no? Así que el Señor te bendiga también en las finanzas y que esto no sea una alteración para tu vida, sino que estés en paz, administrando bien, que el Señor quite las ansiedades y estés en paz para poder administrarlo de la mejor manera. Y vas a ver que el Señor va a hacer cosas sobrenaturales, siempre hace. Dios se maneja de una manera sobrenatural, ¿no? Después tendrá una explicación natural, por supuesto, ¿no? Pero Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Vas a ver que tus alacenas siempre van a estar completas. Va a parecer como que nunca se termina el café. Nunca. En casa, mirá que es difícil, pero el café nunca se termina, ¿no? Gracias a Dios, porque de algún lado otra vez por ahí hasta regalo, ¿no? Del lado que menos pensás, por ahí viene el café, por ejemplo, ¿no? Yo te hablo del café porque me encanta el café. Pero Dios es poderoso para bendecir nuestras vidas en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas
Él nos bendice en tus negocios, en tus proyectos. El Señor está con vos y te va a bendecir. Bueno, también el Señor bendiga tu trabajo, en donde trabajas, en la fábrica, en la oficina, en la institución, en tu propio negocio, en tu profesión, en tu oficio, en tus estudios, en tu capacitación. El Señor te bendiga y te prospere en todo lo que emprendas, ¿no? Y ponga siempre al Señor en primer lugar. Acordate, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y si vos decís esta semana, pastor, tengo batallas que enfrentar espiritualmente hablando, bueno, ponete toda la armadura de Dios, salí a la batalla en el nombre de Jesús, levantando bien en alto el estandarte del Señor Jesucristo, León de Judá, y salís a la batalla. Y cuando salgas a la batalla de la vida cotidiana, el mismo Jesús en tu corazón te va a decir, hijo, hija, yo ya libré batalla por vos, y te voy a hacer entrega de los trofeos de victoria, ¿no? Del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Yo siempre te digo hasta el domingo. Y para el resto de tu vida, pero yo te digo hasta el domingo para que vuelvas a entrar en el Zoom y nos volvamos a encontrar, ¿no? Pero esa bendición de Dios está en tu vida y el domingo vas a poder dar testimonio y decir, sí, el Señor me bendijo, me ayudó, me sacó de esta situación difícil, etcétera, etcétera. Así es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Muy bien, un abrazo para todos.